¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, damos gracias a Dios por un nuevo amanecer y que Él nos permite estar de pie el día de hoy. Bueno, hemos visto a Nehemías en acción durante el capítulo 3. Lo hemos visto restaurando las puertas y la muralla de la ciudad y sin embargo pareciera ser que esto no fuese suficiente, ya que el capítulo 4 nos introduce nuevamente al tema de enfrentar la oposición. Toda obra de restauración siempre se verá rodeada de enemigos que deben de ser derrotados, que deben de ser enfrentados. Nadie está exento de una serie de ataques a lo largo de su vida, especialmente una persona como nuestro amigo Nehemías. Y claro, eso nos debe recordar que cada vez que llevamos a cabo la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en el ministerio que Dios te ha encomendado, la oposición vendrá. Así que recuerda que Nehemías había sido llamado por Dios para restaurar la muralla de la ciudad de Jerusalén. Lo que nunca le dijo fue la gran oposición que se levantaría a raíz de esa gran obra de restauración. Y es que pareciera ser que esto es un tenor común en el caso de Dios. Por ejemplo, le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu casa, a la tierra que yo te mostraré, voy a hacer de ti una gran nación. Pero nunca le dijo el gran número de embates que iba a tener que enfrentar, el gran número de problemas por el que él iba a tener que pasar en el cumplimiento de esa visión. Así que llegamos al capítulo 4 y se nos describe la intimidación y la oposición al proyecto de Dios. Pero la voluntad de Dios no permitió que el muro se construyera sin oposición. A pesar de ello, Dios siempre tuvo el control. Dios jamás perdió el control. Jamás el control lo tiene Tobías. Jamás el control lo tiene Sanbalat. Jamás Gesem el árabe toma el control de todo este gran proyecto. Pero yo creo que hacemos bien en identificar los tres grandes enemigos que Nehemías tuvo que vencer en este gran capítulo 4. Nehemías tuvo que enfrentar la burla, la crítica y el desánimo. Y te tengo sorpresas, querido amigo. Nosotros habremos de enfrentar la burla, la crítica y el desánimo en nuestras vidas. Así que permíteme contestar la pregunta: ¿qué hacen los enemigos? Número 1. Los enemigos engrandecen los problemas en lugar de engrandecer los propósitos de Dios. Hay esta lucha, hay esta batalla en potencializar lo que no es de Dios, en exagerar lo que no es de Dios, de tal manera que los hombres llegan a verse como gigantes, aun cuando son simples mortales. Número 2, engrandecen el poder del enemigo en vez de engrandecer el poder de Dios. Claramente alguien que ha desviado su mirada del Señor y ha colocado su mirada en el hombre, mirará al hombre y no mirará el gran poder de Dios. Número 3, enfatizan palabras negativas en vez de mostrar su fe solo en Dios. Y número 4, distorsionan su percepción y entonces llegan a creer su propia distorsión. Esto es importante, que podamos reconocer que es una realidad. Esto es lo que los enemigos harán cada vez que alguien está listo para servir y honrar el nombre de Dios en su vida, en su familia, en un ministerio o en una visión clara que Dios te ha dado para servir a nuestra sociedad.
En ocasiones tendremos a uno de alguna de estas herramientas siendo usadas por nuestros enemigos, o una combinación de las 4 o de algunas de ellas. Así que lleguemos a Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que ya fueron quemadas? Bueno, lo que promovió la oposición realmente en este capítulo fue el avance de la obra encomendada por Dios. Ya hemos hablado anteriormente de Sanbalat. Recuerda, su nombre significa el pecado ha dado vida. Observa cómo es que habla despectivamente. Débiles judíos, ¿acabarán en un día? ¿Reconstruirán con piedras quemadas? Observa cómo el ridículo ataca directamente nuestra autoestima. El ataque de Sanbalat, la bomba de Sanbalat o el arma favorita, era ridiculizar y burlarse. Una de las primeras cosas que pasan cuando queremos restaurar algo es que te encontrarás con el mismo ataque que Nehemías enfrentó. El problema es que muchas veces dejamos de cumplir los propósitos de Dios porque gente cercana a nosotros comienza a burlarse. Pueden ser familiares, pueden ser amigos íntimos, pueden ser personas a las que has servido dentro de tu labor o de tu servicio hacia otros. Sus ataques hoy día consisten en burlarse. Son unos cuantos que pueden hacer mella en tu corazón por la cercanía que hay contigo. Son estos que se levantan para decir: ¿de qué sirve lo que haces? Nadie lo valora. Nunca serás realmente gratificado por lo que haces. Son este tipo de palabras que buscan burlarse o ridiculizar tu obra. Entonces vean el verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Así que lo que Tobías no entendía era que Dios estaba detrás de esta gran obra. Él era realmente el gran arquitecto y Nehemías tan solo un maestro de obras. ¿Te parece similar esta declaración? Dios es el gran arquitecto y nosotros simplemente los ayudantes del gran arquitecto. Bueno, la crítica siempre es el punto de vista muy humano acerca de una idea, sin considerar la intervención de Dios en los asuntos de la vida. Lo que Satanás no puede detener con burla, lo tratará de hacer con la traición. El número de enemigos no disminuirá, sino que día tras día se incrementará. El peso de una zorra es mínimo. Así que lo que Tobías estaba considerando era un absurdo. Pero así precisamente es como ataca Satanás. Y lo peor es que en algunas ocasiones lo creemos. El diablo nunca carece de mano de obra para llevar a cabo sus planes. De hecho, siempre le sobra, porque nuestra carne se ve inmiscuida o involucrada en asuntos tan delicados que es a veces tan cómodo y tan sencillo comenzar a trabajar para nuestro adversario. Pero en la obra de restauración, todos enfrentamos a nuestros Tobías. Son aquellos que cuando todo está bien aquí, están. Pero cuando las cosas no están saliendo bien, entonces se van.
Lo más importante es estar en el lugar donde Dios te ha colocado. Podemos recordar a los 3 monarcas, Saúl, David y el intento de Absalón. Ellos nos enseñan una tremenda historia sobre la traición. Muchas personas son poseídas por ese sentir de traicionar, porque no pueden distinguir entre palabra unción y autoridad. Cuando Dios ha dotado a un hombre con estas herramientas es porque Dios quiere llevar adelante su obra. Un buen número de personas poseen la unción de Dios, pero Dios aún no les ha delegado la autoridad para tareas muy específicas. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo María y Aarón criticaron tremendamente a Moisés? Bueno, Dios les había dado una unción especial a cada uno de los 3 hermanos, pero la autoridad para liderar al pueblo se le había dado a Moisés. Así que los peligros de la crítica es no entender que quizás estás oponiéndote al proyecto de Dios. Aunque todos experimentamos traición en algún momento de la vida, y por ello es bueno recordar lo que la ley de la siembra y la cosecha nos dice. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos sembrando el día de hoy? ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo estás sembrando? Y yo quisiera recordar de los puritanos este pequeño regalo que nos dejan, el siervo en la batalla. Júrame de toda herida recibida en la gran contienda. Si he acumulado impureza, si mi fe ha resultado dañada, si mi esperanza se ha empañado, si mi amor no es ferviente, si algún consuelo de la criatura ocupa mi corazón, si mi alma se hunde bajo la presión de la lucha, oh tú, aquel cuyas promesas son un bálsamo, que da vida con apenas un roce, acércate a tu guerrero fatigado, renuévame para que pueda retomar la batalla y no me canse hasta que mi enemigo quede pisoteado. Concédeme tal comunión contigo que pueda desafiar a Satanás, la incredulidad, la carne y el mundo con un deleite que no procede de una criatura y que una criatura sea incapaz de minar. Dame a beber de la fuente eterna que hay en tu amor y tu decreto inmutable y eternos. Entonces no se cansarán jamás mi mano, no tropezarán jamás mis pies, no se oxidará jamás mi escudo, no se quebrará jamás mi yelmo, no caerá jamás mi coraza, dado que mi fortaleza reside en la fuerza de tu poder. Así que quisiera animarte esta mañana a orar juntos. Señor, quiero darte gracias porque nos has permitido llegar hasta este punto y podemos reconocer, al igual que en el día de Nehemías, que toda obra de restauración, toda visión, todo aquello que tú pides que nosotros emprendamos para ti, tendrá enemigos, tendrá adversarios, que nunca estemos de su lado. Que estos enemigos que se levantan en contra de la causa de Dios en nuestras vidas jamás nos convenzan de pasar el lindero, sino que podamos honrarte a ti, podamos glorificarte a ti, podamos bendecirte a ti en todas las cosas y seamos libres en el poder del Evangelio para poder siempre servirte y glorificarte a ti en todas las adversidades de nuestras vidas. Tú quebrantaste a nuestro gran enemigo en el Calvario, lo derrotaste, exhibiste un desfile triunfal sobre el gran enemigo de nuestras almas. Que te sigamos a ti y podamos entonces vivir en la victoria a la cual hemos sido llamadas por causa de servirte. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.